Buenos días, Juan Francisco Aguilar. Buenos días, Pingo. Buenos días. Gracias. Leviatán, voces y debates. Muchas cosas, muchos temas en la agenda pública. Creo que vamos a tener que ir sacando poquito a poquito. Y quisiera empezar sin tanto vueltas y tanto rollo. El triunfo, la justicia eh, del periodismo contra la imposición. Sí. O del licenciado Juan José Rodríguez, periodista de muchos años, creo que uno de los decanos del periodismo en San Luis Potosí, por una denuncia que le hace la presidenta del PRI, Sara Rocha, por violencia política de género, en donde sobresale una vez más esa línea muy delgada entre qué se puede decir, qué se puede escribir como periodistas y qué es la violencia política de género. A mí me gustaría plantear primero que en esta mesa, y creo que todos en esta mesa, los tres, estamos de acuerdo en que no debe de haber violencia política de género. Sí, claro. Eso es algo indiscutible, pero quise puntualizarlo, pues para evitar malos entendidos, ¿no? Ahora, desafortunadamente, hay que puntualizar muchas cosas, y si es necesario hacerlo 10 veces, lo hacemos sin problema. El punto es de que Juan José Rodríguez publica su columna en el periódico Pulso, como lo hace regularmente desde hace muchos años en el periódico El Pulso, y la presidenta del PRI, la licenciada Sara Rocha, también diputada local, siente que es transgredida en sus derechos, que es violentada por razones de género, y presenta una demanda en el Tribunal Estatal Electoral, bueno, primero en el CEPAC, luego en el Tribunal Estatal Electoral, y en ambos lugares le dan la razón. Ahí sería un punto a analizar por qué el CEPAC y por qué el tribunal emiten una sentencia en contra, que en su derecho de defensa jurisdiccional, Juan José Rodríguez presenta su inconformidad en la Sala Monterrey de la Suprema del Tribunal Judicial Federal, y el tribunal, la Sala Monterrey, le da la razón al licenciado Juan José Rodríguez y echa para atrás la sentencia que había dado particularmente el Tribunal Estatal Electoral, de que el periodista tenía que disculparse públicamente y asistir a capacitaciones en tema de eh, no violencia de política de género, ¿no? Ese es el contexto más o menos en general. Y me gustaría preguntarles, ¿me falta algo del contexto o empezar directamente en el análisis? ¿Qué pasó? ¿Cuál es en su perspectiva? ¿Por qué creen que pasó? Y la actuación del CEPAC, la actuación del tribunal, y sobre todo la esencia de la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, hasta dónde no debe de ser atacada en ese sentido, como lo dijo la Sala Superior de Monterrey, que los políticos, en este caso Sara Rocha, pues deberían de ser un poco más tolerantes. Le quiso decir en palabras mías que debería ser más como el elefante, ¿no? La piel más gruesa, si estás en esto, pues tienes que entender que estás sujeta al escrutinio público Claro. y sobre todo del periodismo. Digo, si queremos. Pues es que básicamente los comentarios que hace Juan José sobre la personalidad de Sara Rocha, que es la política, la presidenta del partido, van enfocados en eso precisamente, no en el hecho de que sea mujer. Y es que aquí voy a decir algo a título personal. Hay una generación de cristal ahora muy, muy sensible a muchas cosas, incluyendo a los políticos. Desde mi punto de vista, se utiliza esto de la violencia política de género como una herramienta para evitar el escrutinio. Y entonces ahora resulta que ya nadie va a ser
susceptible de ser analizado y cuestionado, porque de inmediato te van a tirar esto de la violencia de género, y eso corremos muchas personas que nos dedicamos a la crítica en el periodismo, todos ahora corremos con esa suerte, porque ahora resulta que ya no les va a gustar que uno diga lo que ves en el aspecto a lo que está haciendo el político en este caso, ¿no? Y que lo cuestiones, Pingo. Y que lo cuestione, sí, peor aún, o sea, No necesariamente si no le gusta que se los digas, menos que los cuestiones. Entonces, y eso hacen uso de esta herramienta para entonces evitar que tú sigas haciendo tu trabajo. Un columnista en un periódico como Juan José es la opinión de una persona que no tiene que ver nada con el medio de comunicación, que inclusive abajo en el periódico Pulso especifica, inclusive donde está mi cartón, que lo que se escribe ahí, lo que aparece ahí, no tiene que ver nada con la línea editorial del periódico. Correcto. Aquí es bien importante decirlo porque también se piensa y se dice que el periódico manda eso, y eso es una gran mentira. Es la opinión de una persona que es un analista, que todo el mundo lo conocemos como analista, sobre un tema en particular de un partido político. Y no nada más lo ha hecho referente al PRI, sino a todos los partidos, ¿no? Es correcto. Y a todos los personajes políticos. Entonces aquí el problema es muy sencillo, es una generación de cristal de políticos que no permiten o no quieren que se les vigile. Fíjate, perdón Juan, nada más una cosa importante. Me acabas de dar un concepto que no había visto porque a manera de broma te iba a decir que pues Aran por edad no es de la generación de, ¿no? Eso lo dije con ironía, exactamente. Pero fíjate qué interesante cómo el concepto que tú manejas es los políticos generación de cristal. Sí, Más allá de la edad cronológica, que eso no es un tema ni importa, el tema es cómo hoy hay una nueva generación de políticos, en general de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, que son generación de cristal. Ya creen que por el hecho de tener una posición de poder en cualquier ámbito de los poderes o de los eh, niveles de gobierno, resulta que ya no pueden ser tocados o son muy sensibles a la crítica. Perdón, Juan Francisco, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido? A ver, puntualizando, hablas de la resolución del Tribunal Estatal y de CEPAC, y que dejar ver como lo extraño en el sentido de la resolución. Yo lo veo normal, es un tema jurisdiccional donde a la mera hora el derecho se puede interpretar de manera diferente. ¿No ves elementos políticos que incidan ahí? Puede ser, no tengo, vamos, los datos o las pruebas para afirmarlo. Puede haber, sí, está ahí un esquicio de que puede haber un tema político, pero lo cierto es de que la ley se puede interpretar de todas las maneras. Y por eso también el mismo sistema contempla los recursos para quien no se sienta conforme con la resolución que dicte la autoridad, pues se vaya a un tribunal de alzada. Y en este caso, el Tigre, el mejor conocido como el Tigre, Juan José, pues no está conforme y se va a la sala regional, y la sala regional, con los argumentos que plantea Juan José, le da la razón y gana el asunto. Eso es en lo tema jurisdiccional. Y en el tema político, definitivamente creo yo que las personas que se lleguen a meter a un puesto político, que quieran ser virales ahora con las redes sociales, que no tienen nada que hacer en lo político, pues simplemente por el hacerte del dominio público estás expuesto a las críticas, claro. positivas y negativas. Entonces, si no quieres recibir ninguna crítica, no te metas en nada público, ¿sí? Y no subas nada a tus redes y ten tu tienda de abarrotes y hasta ahí, ¿sí? Pero cuando te metes a algo, pues va a haber personas que no coinciden contigo con la forma que piensas, con lo que representas, cómo te vistes, como lo que sea. Todo. Y para eso, pues hay que estar preparado. Si no te gusta, pues ver a otra parte, ¿no? Entonces coincido concluyendo con la generación de cristal de políticos. No lo podría generalizar, pero sí la mayor parte hoy de los políticos y han ido cambiando en esto de violencia política, razón de género, y que un periodista por escribir algo ya quieran accionar esa herramienta. La verdad que está muy mal. Lo que quieren coartar es el derecho de expresión, es otra libertad que no se debe coartar, y mucho menos hoy, en pleno siglo XXI. Es que ese es el meollo del asunto.
están cortando tu libertad de expresión. Entonces, es lo que estamos, lo que uno, es lo que yo estoy refiriéndome con respecto a la generación de cristal de los políticos, que es un atentado contra, y yo sí lo digo, es un atentado contra la libertad de expresión. Yo hice una caricatura donde me manifesté a favor de Juan José, específicamente diciendo que era un atentado contra la libertad de expresión, porque te imaginas en el futuro, bueno, es que ¿para qué vamos tan lejos? Ya lo estamos viviendo a nivel federal con la nueva ley, que le llaman la nueva ley de censura federal. O sea, poco a poco se está haciendo. Ahora voy a decir otra manera en que también se hace esto, a través del gobierno del Estado. No es precisamente que te ataquen con denuncias de violencia. de violencia de género, sino que lo que hacen, usan todos los medios que tienen a su favor para entonces atacar a una persona en particular. Lo acabamos de ver con el tema de Javier Nava, pero bueno, ese es otro tema. Pero sucede. Y nada más, o sea, y creo yo que también se tiene que tocar en esta reflexión, es, a ver, el político, el periodista puede hablar del trabajo, de per se, de lo que hace la persona pública, ¿sí? Ya sea legislador, secretario de Estado, fiscal, lo que sea. Pero si esa persona pública a la mera hora utiliza sus redes y mete en sus redes el entorno también familiar, Exacto. vuelve a su familia también en el entorno público. Entonces, es bien delicado. Claro. Si tú quieres nada más que hablen a ti en lo público, que te critican en lo público, no metas en nada a tu familia. ¿Sí? Creo yo que esa es la línea delgada, porque luego, ya que están criticando a X, a mi familia, ya se sobrepasó el periodista. No, ¿para qué lo metes en el entorno Claro. público? Tú lo llevaste a Así es, la pantalla. así es. El que se ríe se llama. Sí, Ándale. sí. O al que no le... Hay un dicho muy famoso que me encantaba al principio. Si no te gustan los calores, no te metas a la cocina. Es como, a ver, el tema es muy amplio. Yo les pediría que lo pudiéramos dejar para el siguiente programa para poder concluirlo. A mí me gustaría cerrar este programa, este análisis del tema, em, con algo muy general. Yo creo que los políticos de nueva generación de cristal o vieja generación, como le quieran llamar, no han entendido siquiera el concepto de libertad de expresión, ni el concepto de libertad de prensa. Yo lo veo como un muñeco, como una figura de cerámica o de porcelana que está en un aparador y no es para que lo estén alabando, no es para que lo estemos halagando, no es para que esté ahí expuesto nada más, ¿no? Si alguien decide meterse a la política, a la función pública, en cualquier nivel, en cualquier ámbito, en como ese muñeco de porcelana que está en el aparador, pues sabe que va a estar y debe de estar convencido que va a estar expuesto al análisis público, a la crítica pública, al escarnio público. Y ahí va a depender más del periodista y del medio el grado de seriedad con que haga la crítica. Correcto. Obviamente, y desde este espacio creo que lo hemos procurado y lo hemos logrado, pues no entrar en la burla sin razón, no entrar en temas muy personales, a menos de que el político haya metido. Pero el tema es de que los medios también tenemos mucha responsabilidad en este sentido de cómo hacemos la crítica, a qué profundidad, con qué nivel de análisis, con qué información, ¿no? Pero el punto es, creo que los políticos no han entendido y valdría la pena por alguna razón, por algún mecanismo, la palabra no es enseñarles, pero que entiendan, que conozcan, que sepan qué es la libertad de expresión, hasta dónde llegan y como políticos, pues que es su responsabilidad y su obligación respetarla y aceptarla, les guste o no les guste. Y si no, pues que se vayan a un abarrotes, como decía esto. Claro. Terminamos el programa del día de hoy, ya nos pasamos unos minutos, pero el siguiente programa le damos y concluimos con el tema de el triunfo del licenciado Juan José Rodríguez jurisdiccionalmente sobre la denuncia que puso la presidenta del PRI, la licenciada Sara Recho Medina. Gracias, Pingo. Gracias, adiós. Gracias.